Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente acto de hoy en esta carpa a quemarropa, que es la presentación de Tungsteno, la novela gráfica de Marcelo Quintanilla. Tungsteno es una obra que, de las que está en la exposición que hemos hecho este año en la Semana Negra, que se llama 21 en el 21, que tiene este bonito catálogo que entregaremos mañana a las 9 de la noche en la otra carpa. Yo, como aprendí hace mucho tiempo que es inútil intentar explicar algo que alguien ha explicado antes que tú y mejor que tú, voy a, si me lo permitís, a leeros un breve texto que nos ha escrito para el catálogo el guionista croata Darko Makam. El catálogo que vamos a repartir mañana tiene 21 reseñas de 21 obras que consideramos relevantes del género negro en cómic, y Darko es el que se ha encargado de reseñar Tungsteno, así que os lo voy a leer. Dice así Darko: no soy historiador del género, pero diría que Stieg Larsson y su trilogía Millennium cambiaron las reglas del juego. No solo abrieron las puertas a la pálida paleta del género negro escandinavo, sino que pusieron de moda la narrativa detectivesca no anglófona, aunque generalmente a través de las traducciones al inglés. Cuando pones Netflix hoy día, te encuentras todo un buffet libre de detectives torturados que resuelven crueles crímenes en todos los idiomas inimaginables. Escoger qué ver o qué leer se ha convertido en algo muy parecido a elegir qué comida pedir. ¿Qué tipo de comida te apetece esta noche? ¿Con qué salsa prefieres tu asesinato? ¿Islandesa, coreana, brasileña? Nunca he estado en Brasil, o por debajo del Ecuador, ahora que lo pienso, y de hecho, la cinematografía brasileña está haciendo todo lo posible para que nunca quiera visitar ese país. Tanto Ciudad de Dios como Bus 174 o la reciente serie de televisión Túnel de Corrupción cuentan una y otra vez la misma historia, la de un país que podría ser el paraíso, pero cuya gente ha sido empujada a la depresión, a la desesperación y a la violencia por culpa de la pobreza y la corrupción. A estas alturas es muy posible que ese sabor sea lo que esperamos de la cocina brasileña y que cualquier cosa distinta, algo más ligero, pase desapercibida. En cualquier caso, cuando leí por primera vez Tungsteno de Marcelo Quintanilla en una excelente traducción al serbio, eso era lo que esperaba y eso fue lo que recibí. Pero realmente lo era, así lo parecía, con un reparto hecho a medida para una historia negra, un ex soldado amargado, un narcotraficante incompetente, un policía mujeriego con sobrepeso y su hermosa esposa atormentada, con diálogos repletos de insultos y bilis y con brutales y prolongadas escenas de palizas. El dibujo ayuda a ese sentimiento con retratos poco favorecedores, con desconcertantes cortes en la narración y con un tono gris constantemente acentuado por el blanco, haciendo que todos se vean sudorosos, nerviosos y asustados. Si me preguntases por esa obra tras un cierto tiempo y solo me quedase una impresión básica de ella, habría jurado que el libro era puro género negro al 100%, sembrado de cadáveres y de desesperanza. Y sin embargo, al releerlo encontré algo completamente distinto. Sí, las palizas siguen estando ahí. Nunca he visto dibujar ojos hinchados tan dolorosos. Y todo el mundo corre como si estuviera poseído a pesar de no tener el cuerpo idóneo para ello. Son muy viejos, o débiles, o gordos, o mujeres. Incluso se produce un disparo. Pero al final, las únicas víctimas que constan con una veintena de peces muertos son una veintena de peces muertos, volados al comienzo de la historia con dinamita. Todo lo demás, me sorprendió descubrir, tiene que ver con el amor. Cada personaje está motivado por el amor. Un amor desesperado, infeliz, confuso y egoísta. Un amor que ninguno de ellos sabe cómo manejar. Y por nada más que el amor. Nos acercamos atraídos por la promesa de brutalidad y rayos de sol, pero el sexo y la violencia con sabor a carburo y caipirinhas. Pero en cambio lo que recibimos fue amor. Amor, el más cruel de todos los crímenes. Como habréis visto... ¿Cuánto te costó? Como habréis visto, la reseña que escribe Darko, aparte de estar bien escrita y ser excelente como todo lo que él hace, ya nos deja las claras de que Tungsteno no es una obra habitual, no es una obra normal, que estamos ante algo que no encuentra uno habitualmente cuando lee reseñas de cómics. Yo creo que antes de preguntarle algo a Marcelo, y aprovechando que Darko ha dejado el listón muy alto, con lo cual Pepe hará bastante el ridículo, como es habitual en él, le cedo la palabra para que intente balbucear algo.
Me encanta compartir la mesa de esta forma trampa. Bien. A ver, esta mañana, esta tarde estábamos presentando la exposición a un periodista y Marcelo ha acabado diciendo que era amor, ¿no? O sea, que es una obra que habla del amor y habla de una forma especial y una forma de una serie de amores que nos hacen comunicar, nos hacen movernos y que hace que sea una obra muy movida, porque es muy fluida. Es una obra que transcurre en una mañana y en ella nuestra vista no puede apartarse de las viñetas. Nuestra vista no puede apartarse, Nuestra vista no puede apartarse de las viñetas porque sigue a toda una serie de personajes que poco a poco el autor, y ese es el gran mérito, consigue que sean creíbles, que te vayas acercándose a su carne humana, a su contenido humano, imperfecto, tremendamente imperfecto, pero que se mueve y ahí quieres saber tú cómo, y entras con ellos y sigues y los sigues. Y entonces ahora voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con toda esta reflexión. Es primero, porque además es una duda que teníamos Norman y yo, y le vamos a preguntar, ¿por qué Tungsteno? Primera cuestión, ¿por qué le pusiste este nombre a esta novela, a Tungsteno? Hola, gracias por venir. Le puse este nombre por una cuestión que más que tener que ver con el amor, tiene que ver con la forma como los personajes se desarrollan a lo largo de la vida cotidiana en Brasil. Es decir, el título es una metáfora respecto a la manera como los personajes serán capaces de lidiar con el metal que la vida les impone cotidianamente. Es decir, si van a ser capaces de romper este metal, si van a ser capaces de contornar este metal, doblegarlo. Entonces es una metáfora con esto. El tungsteno es un metal que tiene el punto de ebullición más alto, así que deja mucha margen a imaginar qué es lo que uno puede encontrar a la hora de relacionarse con esta realidad que se les va de las manos de los personajes, ¿no? Una realidad que no pueden controlar, ¿no? Una realidad con la cual muchas veces tienen que jugar, ¿no? Mucho más que enfrentarse a ella. Así que el nombre viene de ahí. Bueno, la historia que nos cuenta Tungsteno es muy curiosa porque prácticamente toda la novela gráfica transcurre en una mañana, en una playa, Salvador de Bahía, y digamos es una novela coral. Está protagonizado por varios personajes que son un exmilitar amargado, un camello de poca monta, un policía con sobrepeso y la pareja de ese policía que tiene una relación complicada, ¿no? Entonces yo quería que nos contaras un poco por qué situaste la novela gráfica ahí, qué importancia tiene el escenario y por qué escogiste esos personajes. Bueno, yo suelo decir que los personajes más bien me encuentran a mí, en realidad. Es que controlo muy poco los personajes. La casi totalidad de mis personajes están basados en gente que conocí o están basados muchas veces en sensaciones que he tenido como ser humano o muchas veces encarnan mis propias formas de encarar según qué situación. Pero sí, en el caso de Tungsteno, es verdad que, sobre todo el personaje del sargento, representa una forma de ver el mundo que de alguna manera se quedó muy popular en Brasil después del fin de la dictadura militar, a partir del 1985.
O sea que una mentalidad un poco saudosista de un régimen autoritario ha conllevado a que mucha gente desarrollara un cierto amargor a las direcciones políticas que se adoptaron desde entonces. Así que este personaje representa un descontentamiento, una cierta disgusto en relación a las escojas políticas que se han adoptado desde entonces. Es un tipo de pensamiento con lo cual nos habituamos a convivir en Brasil, en un determinado estrato social, y que una gran parcela de la población consideraba caricatural, para decirlo de alguna manera, pero que a lo largo de los años ha ganado más y más fuerza. Y con la llegada de Internet o todo lo que hizo con que las masas se movilizaran de una manera muy especial y muy libre, para decir de alguna manera, acabó ganando un cuerpo político. Un cuerpo político que nos ha llevado a la elección de un régimen que es el que tenemos actualmente, un régimen muy cercano a lo que podemos decir que sí es la extrema derecha. Pero sí, todo este sentimiento, todo este descontentamiento y toda esta rabia, esta cosa ahí guardada en una camada expresiva de la población, ya se veía crecer un germen a lo largo de los años. Y sí, hoy ha ganado un cuerpo político muy importante. Respecto al policía, sí, me gusta mucho jugar con la idea de que el héroe, o lo que se supone que es un héroe, sea extremadamente humano, sea alguien cuyos valores están condicionados a la precariedad de su condición, que es la precariedad de la condición humana, a la cual todos estamos sujetos de una manera u otra. Sí, todos los personajes de Tungsteno de alguna manera son víctimas de la precariedad de su condición. Yo creo que eso los hace muy cercanos a nosotros. Respecto a la personaje de su mujer, que es la Keira, con la cual el policía tiene una relación que vemos que es conflictiva, que vemos que es una relación donde muchas veces no hay respeto mutuo, donde se rompen determinados límites que llevan una relación de pareja a una situación difícil de seguir adelante. Bueno, sabemos de esta realidad, y esto es importante decirlo porque a mi juicio es igual el personaje más complejo de la historia, porque todo lo que sabemos de su relación con el marido nos llega por lo que nos cuenta ella. No sabemos qué es lo que pasa según la visión de él. Solo tenemos la visión de ella. Pero también nos damos cuenta de que en determinados momentos de la historia o en determinados momentos de su vida como personaje, ha tenido que recurrir a la mentira para justificar su actuación como persona dentro de una relación de pareja. O sea que algo que nos dice este personaje es que no siempre tenemos que llevar a rajatabla todo lo que ella nos cuenta, porque esto puede que esté filtrado por un apelo a una retórica que a ella le gustaría que convenciera a la gente de que vive que vive un determinado rol en su relación de pareja. O sea que todo tiene esta doble cara o estas triples caras o estas polifacetas, ¿no?
El otro personaje que es el traficante, que es un traficante de poca monta en realidad, y que también es importante decirlo, estaba pensado para ser un personaje secundario en toda la trama, pero ha cobrado mucho protagonismo en función de su carisma, es que no tengo otra forma de describir, es que tiene tanto carisma y tiene tanta fuerza como personaje, tanta fuerza en su fragilidad como personaje, en su fragilidad como persona, que no hubo más remedio que convertirlo en uno de los personajes principales de la trama. Y sí, es un personaje que también está movido por el amor, sobre todo el amor filial, el amor hacia una persona, en este caso a su madre. Y sí, es un personaje extremadamente carismático a mi juicio. Y bueno, esta es la razón por la que he trabajado con estos personajes. ¿Y Salvador de Bahía? Sí, es como hemos dicho hace poco, Salvador de Bahía siempre estuvo en mi imaginario como ciudad, porque ha sido la primera capital de Brasil. Todo lo que conocemos de Brasil hoy en día viene de este amálgama de culturas que se han encontrado en Salvador de Bahía y de ahí se han irradiado para todo el país. O sea, es una ciudad donde siempre que llegas ahí eres capaz de identificar cada una de estos elementos que juntos han resultado en la sociedad brasileña que conocemos hoy en día. Lo que es fascinante desde mi punto de vista. Y cuando tuve la oportunidad de conocer esta ciudad por primera vez, ha sido como encontrarme a mí mismo. Ha sido como decir, ostras, esto soy yo. Esto es en lo que de aquí vengo, ¿sabes? Como brasileño. Y esto me ha impactado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que Salvador y toda la cultura del Recôncavo, o sea, el área metropolitana de Salvador y todo eso, ha vuelto a aparecer en muchos de mis trabajos posteriores a esta visita, que es una visita que ha sido hecha para trabajar en un libro en concreto sobre la ciudad de Salvador, que era un encargo de una editorial que me ha enviado ahí por 2 semanas a documentarme y tal. Y desde entonces me quedé con este universo, con la fuerza de este universo. Y así ha sido. Y Tungsten es uno de los resultados de esta primera visita. Antes de hablar de las versiones de Tungsteno, yo me gustaría insistir en un aspecto de tu obra, es decir, en eso que hablamos de personajes, la fortaleza de personajes frágiles, que viene derivado de alguna forma en tu capacidad de captar determinados personajes de la sociedad y qué posibles relaciones tienen entre ellos. Porque me viene, y es una cosa que siempre me ha parecido, y además también sintomática de lo que ha pasado después en Brasil, en Talco de Vidrio, que es la siguiente obra, que también la recomiendo, muy buena, un elemento de celos entre parte de una clase media, una mujer de una clase media respecto a una familiar suya, pero que es la belleza, pero que tiene esa especie de celos, yo creo que también explican, o sea, tú haces de alguna forma que en las relaciones humanas nos hablen de cosas que luego se convierten en elementos de la sociedad. El militar nostálgico de la dictadura anticipa lo que luego ha sido, cuando hacen usted, ¿no? Luego anticipa lo que ha sido esta movilización ultraderechista encabezada y personalizada en Bolsonaro. La mujer que tiene celos de su prima anticipa esa especie de miedo o de eso de una parte de la clase media brasileña hacia la clase más pobre, ¿no? Es decir, y entonces en este caso yo tengo que alabarte y preguntarte el método de captar estos personajes, o sea, esa capacidad de verlos y luego sacarlos de realidad y convertirlos en ficción. Yo creo que para un autor para mí es lo que más me gusta, ¿no? De ver en un autor, ¿no? Y te estoy haciendo la pelota muchísimo, luego lo tendremos en cuenta. Bueno, en realidad, a mí siempre me gusta decir que trabajo siempre con personajes con los cuales me puedo identificar completamente.
Y eso conlleva decir que también me identifico con las debilidades de estos personajes. O sea que no tengo ningún reparo en asumir que como ser humano también estoy sujeto a sus fragilidades como seres humanos. Porque de verdad creo que uno no puede enmascarar o intentar huir o intentar negar que siente lo que siente. O sea, tenemos siempre que intentar comprender por qué sentimos lo que sentimos. Así que es lo más importante para mí. O sea que no tengo ningún reparo en asumir estas debilidades como persona. Yo creo que por eso los personajes son tan reales, son tan vivos, son tan táctiles, para decir de alguna manera. Carne narrativa. Sí, es verdad. Tampoco me da tampoco tengo ningún problema en trabajar personajes masculinos, femeninos o cosas así, porque para mí es muy difícil, por ejemplo, separar estas dos cosas, separar el universo femenino del universo masculino, ¿sabes? O decir, bueno, una mujer actúa de una determinada manera, porque tampoco soy capaz de decir cómo un hombre es capaz de actuar, ¿sabes? O sea, ninguna de estas cosas es muy clara para mí, porque siempre intento sacar el barniz de la masculinidad, de la feminilidad, de todo esto, de todas estas capas, y llegar al centro del ser humano como individuo, como alguien que sufre circunstancias que les son impostas por la vida, por la sociedad, por su cultura, por lo que sea, y sobre las cuales él no tiene ningún control. Ninguno de nosotros lo tenemos aparte de eso. Entonces, yo creo que por eso, no tengo miedo a asumir la debilidad. Así que yo creo que por eso. Sí, de hecho, yo diría que, por lo que yo conozco, bueno, ha quedado claro, ¿no?, que Marcelo domina los personajes y que es capaz de buscar capas, de buscar contradicciones, de intentar que sus personajes hagan lo que todos tenemos o intentamos hacer cada día, que es asumir nuestras contradicciones e intentar resolverlas. Y de hecho creo que eso es una de las características de tu obra. Quiero decir, tu obra es el estudio de la condición humana, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que el otro pilar de tu obra es algo que es muy interesante, porque aquí pues no llegan cómics de Brasil, no sabemos, apenas se conocen lo que se hace allí. Y creo que en tu obra hay una constante que podría llamarse algo así como el estudio de la subjetividad de los brasileños y las brasileñas, ¿no? Que eso no sé si es algo que te sale inconscientemente o es algo que tienes que lo haces deliberadamente, pero que ocupa mucho en tus obras, ¿no? Esa parte de intentar explicar cómo sois los brasileños y las brasileñas, ¿es así? Esta es una pregunta un poco compleja porque no está en mi naturaleza definir una idea de brasileño, ¿sabes? O decir, un brasileño es eso, un brasileño piensa tal, un brasileño actúa de tal forma. Porque siempre que piensas una cosa así, muchas veces llegas a una estructura, a una ecuación, a una serie de generalizaciones con las cuales muchas veces yo puedo estar en franco desacuerdo. Porque para definir cosas así necesitas conceptuar determinado comportamiento, determinado tipo de persona. Tienes que establecer algunos parámetros dentro de los cuales uno puede decir que un individuo puede ser llamado de brasileño. Yo tengo, de la misma forma que tengo dificultades con las cuestiones de género y todo esto, yo también tengo dificultades con esto.
Pero me vas a decir, vale, Marcelo, pero es que todas tus historias hablan de brasileños. Todas tus historias transcurren en Brasil. Todas tus historias hablan de una realidad popular de Brasil y todo, de personajes que actúan según su cultura brasileña. Y es cierto. Pero es la cultura que me ha formado como ser humano. Pero lo que me ha formado como ser humano no es lo que yo necesariamente puedo decir que me ha formado, y ahí hay un truco. No es lo que me ha formado como brasileño, porque creo que la cultura que me ha formado sobre todo como ser humano. Y todo lo que experimento como ser humano, podría decir que es compartido por casi toda la especie humana conocida, por lo menos. Entonces, sí, es verdad que hay una parcela de cultura que impone un determinado comportamiento, pero las debilidades de los personajes y la forma como actúan estos personajes, yo creo que está, sobre todo, separada de la cultura que a ellos se les ha impuesto. Ya sé que es un poco complejo, pero es la forma como veo. Sí, evidentemente es un poco complejo porque la vida es muy compleja, esencialmente. Bueno, yo creo que ya habrá quedado claro que las obras de Marcelo son como las cebollas, tienen muchas capas y que te pueden hacer llorar, por cierto, cuando las disfrutas. Y que estamos ante una... Bueno, yo lo decía antes cuando tuvimos que hacer una visita guiada en la exposición, que por cierto, mañana habrá otra a las 12:30 de la mañana en el Museo Barjola, en el que Marcelo, Antonia y Maz harán una visita guiada explicando su obra. Para mí, Tusteno es una de las mejores obras que se han publicado en España en formato de cómic en el siglo XXI, así, lo digo sin rodeos. Y supongo que por todo lo que hemos hablado os habréis dado cuenta que Marcelo es un autor no solo interesante, sino que de obligado, que sería obligado seguirlo, porque todas sus obras, ya os digo, que hablan de muchas cosas, que van mucho más allá del escenario y que nos tocan a todos y a todas. Marcelo va a estar ahora firmando ejemplares de Tusteno en la caseta de firmas, que es la primera caseta de las librerías. Y en este caso vamos a hacer una pequeña excepción, dado que este año tenemos problemas de aforo y a lo mejor mañana hay problemas para repartir el catálogo, y es a todos los que compréis Tusteno, además de una firma que os hará Marcelo, les vamos a dar un catálogo de la exposición de este año de la Semana Negra. Antes que eso, evidentemente, lo que tenemos que hacer es despedir a Marcelo, agradecerle que haya venido a la Semana Negra por fin. Teníamos muchas ganas de que viniera y agradecérselo con el aplauso que se merece.